Listo. Vamos a ver la parte de neurología, como les dije. Recuerden que la parte de neurología es una de las principales en cuanto a las clínicas, y dentro de neurología lo que más preguntan es todo lo que es algunas cositas de anatomía, de fisiología. Tenemos también la parte de vasculares, de que eso sí o sí tenemos que saberlo bien, y vamos a ver todas las preguntas que podamos de ello. Hay algunas que ya están de varios años, pero igual son muy importantes. Por ejemplo, esta, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con la escala de Glasgow. La escala de Glasgow. ¿Cuáles son los valores extremos en la escala de Glasgow? Perfecto, por ahí respondió en la A, de 3 a 15. Recordemos que la escala de Glasgow es una escala que se creó en un principio para evaluar pacientes con TEC, básicamente. Uy, no puedo escribir. Bueno, se creó para la evaluación de pacientes con TEC, básicamente, y luego se instauró en algunos otros escalas, no solamente neurológicas, para evaluar al paciente, ¿no? Recordemos que el TEC grave es aquel que va entre 12 y 15, ¿no? Perfecto. No se olviden que hay un Glasgow, una escala de Glasgow que puntúe 0, ¿no? Y es muy importante que repasemos cada una de ellas porque siempre preguntan, es muy importante que siempre lo sepamos. Recordemos que se evalúan 3 cositas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. No nos olvidemos 4, 5, 6, en ese orden, ¿no? El puntaje máximo y como mínimo 1. Siempre, de acuerdo en la valoración neurológica, siempre es la respuesta espontánea, en todos, ¿no? Respuesta espontánea, a la orden verbal, al dolor, y ninguna respuesta. Eso es lo más simple, ¿no? En la respuesta ocular. En la respuesta verbal, el paciente está orientado, conversa con nosotros. Orientado quiere decir que saben qué fecha, en qué mes estamos, por lo menos qué mes, qué edad tiene. Está despierto, desorientado o desorientado puntúa 4, cuando le hablamos y nos dice palabras inapropiadas, ¿no? Nos responde algo, pero no corresponde a lo que preguntamos. 2, sonidos incomprensibles, como que a veces gruñidos o quejidos nada más, y ninguna respuesta. La parte motora, que es la que más puntos tiene, del 1 al 6, obedece a nuestro paciente a las órdenes, ya sea que tenga una hemiparesia o algún cuadro focal, pero nos obedece a la orden verbal. Localiza con el dolor, que quiere decir de que si nosotros hacemos un estímulo doloroso a nivel de hombro, por ejemplo, el paciente lleva su otro brazo hacia ese lugar y lo trata de retirar, ¿no? O por lo menos flexiona la extremidad, trata de hacer escapar esa extremidad que estamos estimulando con el dolor. Puntúa 4 cuando solamente el paciente ya no intenta retirar el estímulo doloroso, sino solo retira y flexiona la extremidad que estamos estimulando. A veces no logra deshacerse del estímulo doloroso, como en el punto 5. Flexión anormal, una postura de decorticación, que se llama, con los brazos en flexión y las piernas en extensión. La postura en extensión o una respuesta de descerebración, y ninguna respuesta, ¿no? Un paciente con una respuesta nula. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, que nos hacen, ¿sí? Al evaluar a un paciente con politraumatismo, se encuentra que apertura los ojos al hablarle y retira. ¿Cuánto sería a que aperture los ojos al hablarle nada más? Perfecto. Cuando apertura los ojos al hablarle, estamos hablando, a la orden verbal, ¿no es cierto? No es espontánea. A la orden verbal. Eso es 3. Eso es 3. Luego, nosotros dice, retira la mano ante estímulos dolorosos. Solamente la retira, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 4, ¿no es cierto? 4.
¿Y qué más dice? Emite sonidos incomprensibles. ¿Cuánto es eso? Sonidos incomprensibles. Recordemos aquí. 2, ¿no es cierto? Como sonidos guturales. Perfecto, perfecto. Me encanta que participen. Y ya le han dado la respuesta hace muchos números, pero sí, la respuesta es 9, pues, ¿no? Perdón. Si es que acá no se marcó, la respuesta es 9. Tengo un pequeño problema con mi puntero. Ahora sí, disculpen, tengo un problema técnico terrible. Ahora sí les voy a poder escribir. Ya, listo. Entonces nos habíamos quedado en nuestra pregunta del paciente politraumatizado, que es la 9, que puntúa 9, pues, ¿no? Eso tenemos que repasarlo muy bien porque lo van a preguntar de muchas maneras. De muchas, muchas maneras. Listo. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, para llegar al espacio epidural, que es donde colocan la anestesia epidural para muchas cirugías, ¿qué estructuras no se atraviesan? Recordemos más bien las estructuras que tenemos que atravesar. ¿Sí? Tenemos la piel, tejido celular subcutáneo. Luego, por ahí tenemos, vamos a dibujar a nuestras apófisis espinosas. Por aquí vamos a tener este de aquí, que se llama el ligamento interespinoso. Por debajito tenemos a nuestro ligamento amarillo. Y por aquí es que vamos a atravesar nuestro ligamento amarillo y vamos a llegar al espacio epidural, ¿no? Si atravesamos nuestra dura madre, ya llegamos al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aplicar una anestesia epidural, pasamos todas estas capas, pero si pasamos también la dura madre, llegamos a sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Perfecto. ¿Sí se escucha todo? Disculpen. ¿Sí se escucha? Perfecto. Listo. Seguimos. Excelente. Entonces, vamos a recuperarnos. Otra cosa que es muy importante que nosotros tenemos que recordar es a nuestro hipotálamo. El hipotálamo es una estructura muy pequeña que se encarga de homeostasis. Si ustedes hablan de hipotálamo, tienen que hablar de homeostasis de todo nuestro cuerpo. Y la homeostasis quiere decir que va a regular temperatura, va a regular funciones endocrinas, funciones también con neurotransmisores específicos, sobre todo en la función simpática, parasimpática, ¿ya? Entonces, tiene diferentes estructuras, diferentes núcleos, de los cuales es muy importante que sepamos algunas estructuras y la lesión que nos pueden dar. Por ejemplo, el núcleo arcuato, que lo he puesto por acá un poquito más descriptivo, es muy importante porque ahí se producen las hormonas liberadoras de hormonas hipofisiarias. Por lo tanto, una lesión ahí nos va a producir lo que se llama un panhipopituitarismo. ¿Qué más? Si nosotros tenemos una lesión en el hipotálamo anterior, vamos a tener hipertermia y todo lo contrario con el hipotálamo posterior. Posterior vamos a ver hipotermia. Tratemos de acordarnos así. Y con la posterior de hipotermia. La parte mamilar, los núcleos mamilares se encuentran afectados, por ejemplo, en la demencia de Korsakoff, de forma tardía cuando no se trata adecuadamente la deficiencia de tiamina, ¿no? El síndrome de Wernicke. Por lo tanto, vamos a tener problemas de memoria, ¿sí? Memoria. Recuerden que mamilar con EM de memoria, igual. Los núcleos paraventricular y supraóptico, recuerden que se encargan de la producción de las hormonas oxitocina y ADH, ¿no? Ambas producen
las mismas sustancias. En el núcleo preóptico es muy importante porque ahí se van a dar los ciclos de la producción de hormonas gonadotropinas, ¿no? Hormonas liberadoras de las gonadotropinas. Y por lo tanto es muy importante para el inicio de la pubertad y los cambios propios de ella, ¿no? Físicos propios de ella. El núcleo supraquiasmático principalmente se encarga de regular el ciclo circadiano y por lo tanto va a haber insomnio si es que hay una lesión ahí. Y el núcleo ventromedial regula la saciedad y por lo tanto va a haber hiperfagia. Recordemos además que en general todas las hormonas liberadoras de hormonas hipofisiarias se producen en el hipotálamo y llegan a través de un sistema porta a la adenohipófisis, ¿sí? Es aquí que se van a producir todas las demás hormonas las hormonas estimulantes, ¿no? En diferentes niveles. Todas se producen o se regula su producción por estimulación, es decir, un estímulo positivo. La única que tiene un estímulo de control negativo es la prolactina, ¿sí? La prolactina. Y esto a través de una sustancia que se llama dopamina. Es una dopamina que se produce a nivel del hipotálamo. Pero recuerden que no es el único lugar donde se produce la dopamina. Hay otra dopamina que se produce de forma importante en la sustancia negra que se encuentra a nivel de tronco encefálico, que cumple otros tipos de funciones y en otras vías, en las vías piramidales. Esta dopamina que se produce en el hipotálamo se encarga básicamente de la regulación de la producción de prolactina por inhibición, ¿no? Todo lo contrario a lo que sucede con las otras hormonas. Listo. Seguimos. Aquí hay otra pregunta, ¿no? El antagonista de la prolactina se produce ya habíamos dicho, ¿no? En nuestra explicación, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. ¿Y cuál es el antagonista? El antagonista natural es la dopamina. Perfecto. Excelente, gracias. ¿Cuál es el trastorno neurológico más frecuente que causa hipertermia? Nuevamente, ¿no? Nuevamente. ¿Cuál es? Excelente. Lesión de hipotálamo anterior, como habíamos comentado. Listo. ¿Cuál es la célula del cerebro encargada de la producción de glutamato? Recordemos que el glutamato es el neurotransmisor estimulador más importante. Es el más importante y actúa sobre diferentes tipos de receptores, AMPA, NAMDA y kainato, ¿no? Estos otros. El principal lugar de producción del glutamato es ¿cuál? La neurona piramidal, ¿no? La célula estrellada habla sobre morfología y no habla sobre función, solo sobre morfología. Estrellada es cualquier neurona, por ejemplo, ¿no? Sin ninguna significancia en cuanto a su producción. Las dendríticas tampoco hablan sobre su forma de producción o de función, sino también de morfología, así que la descartamos. Las granulosas y las de Purkinje pertenecen a capas del cerebelo. Estas también producen glutamato, pero en menor medida. Entonces sigue siendo el lugar más importante las neuronas las neuronas piramidales que se encargan o se encuentran en la corteza motora primaria. Las multipolares son neuronas, las neuronas multipolares hablan también de morfología. Las multipolares, unas de las multipolares, por ejemplo, son las neuronas piramidales, otras multipolares son las de Purkinje también, ¿sí? Aunque se llaman así porque tienen otra morfología más específica, pero eso habla de multipolares. Dice, seguimos.
ya con la parte de nervios craneales, dice, en un cuadro de hipertensión endocraniana, la cefalea se explica por estimulación de las terminaciones nerviosas del par craneal quinto, pues, ¿no? Recordemos que el quinto nervio craneal es el que se encarga de la sensibilidad termoalgésica, es decir, tacto, dolor, temperatura, de casi todas las estructuras de la cara y el cráneo. Solamente la parte posterior, ¿sí? Esta es la carita, acá está la orejita. En la parte superficial, que habla del cuero cabelludo y por delante del pabellón auricular, todo esto pertenece al quinto. Por debajo están los nervios cervicales, ¿no? Los primeros C1, C2, C3. Y todas las estructuras por dentro del cráneo y de la parte interna también de la cara, también se encarga el trigémino, pues, ¿no? Listo. Otra pregunta. Paciente que acude por presentar parálisis del músculo recto externo del ojo izquierdo y parálisis facial ipsilateral. Excelente. Ya se sabe la respuesta, ¿no? Ni siquiera la terminé. ¿Cuál es el origen aparente de los nervios craneales? ¿No? La respuesta es el surco bulbo protuberancial. Entonces, los nervios craneales tienen un origen en sus núcleos, por dentro, y otro origen aparente en su salida del tronco encefálico. Recordemos que el nervio craneal 1 es el olfato, que corresponde al olfato, no tiene nada que ver con el tronco encefálico. El 2 tampoco, pero pasa justo por encima, como se ve aquí, y ya en el mesencéfalo vamos a tener el origen tanto de los núcleos como el origen aparente del tercero y el cuarto nervio craneal. En la protuberancia vamos a tener al 5, al 6, al 7 y al 8, ¿sí? Pero ninguno sale por delante más que el quinto, que es bastante grande, y los demás que están siendo preguntados por el tipo de lesión, el 7 y el 8 en la unión bulbo protuberancial. Recordemos aquí otros nervios craneales específicos que nacen en bulbo, son desde el 9, el 10, el 11 y el 12. Aquí en el bulbo tenemos una estructura que se llama oliva vulvar y por delante el único que nace es el nervio craneal 12 o hipogloso y por detrás nacen todos los demás en orden descendente, ¿no? Tenemos el 9, tenemos el 10 y el 11, ¿no? Retroolivar. Listo. En el surco punto mesencefálico, que es más arriba, no hay origen de ningún tipo de nervio craneal. Y acá, ¿no? Preolivar, retroolivar nos hace referencia al bulbo, que no tiene nada que ver. Y si nosotros sabemos dónde se originan, pues, nuestro surco bulbo protuberancial. Perfecto. Seguimos. Varón de 50 años presenta visión tubular de 1 año de evolución, de curso progresivo, y en la resonancia se encuentra un tumor en hipófisis que comprime quiasma. Perfecto. Esta pregunta nos sirve para recordar nuestra vía óptica, que siempre es muy importante, aunque ya nos están dando las respuestas, ¿no? Que es una hemianopsia heteromínima bitemporal. Entonces, ¿qué sucede? Con nosotros tenemos una lesión en nuestra vía óptica. Lo que vamos a tener son alteraciones primero campimétricas y estas se llaman hemianopsias, pues, ¿no? Cuando están por detrás del nervio óptico. Recordemos nuestra pequeña vía. Aquí la vamos a hacer. ¿Sí? Este es nuestro ojito, nuestro ojito derecho, nuestro ojito izquierdo. Aquí en la retina se van a originar nuestro nervio óptico, que va a ir por detrás, y se van a cruzar algunas vías, otras van a ir de frente, ¿sí? Este es nuestro nervio óptico. Las lesiones que se generan por alteración del nervio óptico van a ser alteraciones campimétricas, tipo escotomas, por ejemplo, ¿no? Escotomas. Si son escotomas altitudinales, nos hace referencia más a una neuropatía óptica isquémica, y si es una escotoma secocentral,
nos hace referencia más a un tipo de neuritis óptica inflamatoria, ¿no? Inflamatoria. Listo. Eso es, por ejemplo, solo un campito, solo un lugar en nuestro nervio óptico, ¿sí? Por detrás de nuestro nervio óptico vamos a tener el cruce de estos que se llama nuestro quiasma óptico. Las lesiones en el quiasma, que generalmente se producen por tumores en hipófisis, como los los prolactinomas, por ejemplo, lo que van a ocasionar es algo muy especial que está escrito aquí, es una hemianopsia heterónima bitemporal. Y en ninguna otra parte de la vía óptica se produce este tipo de lesiones. Es el único lugar donde se produce una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Y por qué es heterónima? ¿Por qué? Porque van a afectar dos campos de diferentes lados, ¿no? Van a afectarlos así. Esto es lo que no se va a ver. En el lado nasal, en el lado temporal, ¿qué es lo que va a suceder? Van a disminuir la visión de la parte temporal en forma bilateral. Y eso es hemianopsia heterónima bitemporal. Por debajo de las lesiones del quiasma, todas son hemianopsias homónimas contralaterales. Toditas. ¿Sí? Recordemos que después del quiasma óptico se forma nuestra cintilla óptica, y nuestra cintilla óptica llega a una parte del tálamo que se llama el cuerpo geniculado, y del cuerpo geniculado las radiaciones ópticas llegan hasta el lóbulo occipital. Perfecto. Entonces, por debajo del quiasma, como les digo, todas las demás lesiones son hemianopsias homónimas contralaterales a la lesión. Si se lesiona este lado, vamos a tener esta visión, ¿sí? Es una hemianopsia, es decir, la mitad no se ve, homónima, porque es del mismo lado el que no se ve, y contralateral al lado lesionado, ¿sí? La única diferencia con la del lóbulo occipital es que esta hemianopsia homónima contralateral va a producir o va a respetar una parte central que corresponde a la mácula, ¿sí? Porque esta zona tiene doble inervación, es decir, tiene recibe información de ambos hemisferios, ¿sí? A diferencia de lo que sucede por detrás. Si todo quedó claro, seguimos, porque esto creo que ya lo hemos visto en las teóricas. Listo. Reflejo corneal abolido. ¿Qué nervio está lesionado? ¿Qué nervio? El reflejo corneal. El reflejo corneal realmente depende de dos nervios, de dos pares craneales. El nervio, uno de ellos nos tiene que llevar un estímulo aferente, ¿no? O sea, de una noxa, de algún daño, que corresponde al estímulo sensitivo. ¿Y a quién le corresponde el estímulo sensitivo de la córnea? Le corresponde pues al quinto, pues, ¿no? Excelente, quinto y 7. El quinto que lleva el estímulo hacia el tronco y la respuesta que va hacia los músculos que ayudan al cierre pues, de la apertura palpebral, que corresponde al nervio craneal 7. Por lo tanto, depende nuestro nervio, nuestro reflejo corneal de que esté pues, bien en el quinto nervio, que esté bien el tronco y que esté bien el séptimo nervio craneal. Por lo tanto, la respuesta es el quinto y el séptimo. Sin embargo, en sus bancos de preguntas dan como respuesta al 7, ¿ya? Pero tengan en cuenta eso, que debe estar tanto bien el quinto, el 7 y el tronco en este tipo de reflejos. En un paciente con hiperreflexia osteotendinosa, ¿qué neurona está lesionada? Eso también es fácil y tenemos que irlo repasando. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Y aquí aprovechamos
porque siempre, y es muy importante que lo repasemos, la diferencia entre las lesiones de la primera y la segunda motoneurona, porque esto siempre lo preguntan de alguna u otra forma. Recordemos que la lesión de la primera motoneurona afecta a grandes grupos musculares. Grandes grupos, por ejemplo, todo un hemicuerpo, ¿no? Generalmente. En cambio, si hay una lesión de segunda motoneurona, puede afectar, por ejemplo, solo una raíz nerviosa, ¿no? Que afecta a una parte de la pierna o una parte del brazo, ¿no? Grupos musculares pequeños, pequeños. En la primera motoneurona también vamos a tener espasticidad. Aquí vamos a tener también hipertonía. Vamos a tener aumento de los reflejos osteotendinosos. Vamos a tener abolición del reflejo cutáneo abdominal. Y vamos a tener la presencia de un signo muy importante, que es el más característico de todos en la lesión de primera motoneurona, que es el Babinski, que es el reflejo plantar extensor, ¿no? O reflejo plantar extensor, así. En cambio, en la lesión del segundo motoneurona vamos a tener hipotonía, hiporreflexia, vamos a tener gran atrofia, muy marcada, muy temprana y muy marcada. Puede haber atrofia en la lesión de primera motoneurona, sí, pero es una atrofia por desuso, por falta de movimiento muscular, que no es tan importante y se presenta de forma tardía. Los reflejos cutáneos abdominales aquí van a estar normales, no hay reflejo de Babinski y hay unos movimientos especiales que se llaman fasciculaciones. No está de más recordar todo esto. Perfecto. Seguimos. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes signos no esperaría encontrar en una lesión protuberancial? Recordemos entonces que en nuestro tronco encefálico hay varias estructuras. Dentro de las estructuras, los principales y los que nos pueden dar localización topográfica son los nervios craneales. Repasemos, porque lo hemos dicho, a nivel de mesencéfalo vamos a tener al tercero y al cuarto nervio craneal. Recordemos que el tercero nervio craneal tiene muy pegadito ahí lo que es el núcleo del parasimpático en relación al reflejo de la pupila. ¿Sí? ¿Qué hace el parasimpático con la pupila? Pues produce miosis, ¿no? Si está bien. Si está normal, produce miosis, ¿sí? Tenemos al cuarto nervio craneal. En protuberancia tenemos al quinto, 6, 7 y 8, como ya vimos. Y en bulbo tenemos al 9, al 10, al 11 y al 12, ¿sí? Recordemos también que la protuberancia, el tronco encefálico en general, van a pasar también vías, este es uno, ¿no? Este es uno. Van a pasar vías sensitivas en general, ¿no? Todos los tipos de sensibilidades. Termoalgésica, tacto superficial, tacto profundo, ¿sí? Van a pasar también vías motoras correspondientes primero a los mismos nervios craneales y a las extremidades que van a pasar directamente, pues, ¿no? Vías motoras de las extremidades que pasan directamente sin hacer ninguna sinapsis en tronco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Si es que hay una lesión en protuberancia, vamos a tener, puede ser una hemiparesia contralateral, sí, puede ser. Puede haber una hemihipoestesia tactoalgésica contralateral también, porque lesiona este tipo de vías. Parálisis infranucleares del séptimo, ipsilateral, sí, también. ¿No es cierto? Porque este justo es el que nos va a dar la localización de la lesión. La lesión del séptimo nos habla de una lesión en protuberancia del mismo lado. Oftalmoplegia internuclear, por supuesto, nos habla de una lesión entre la conexión
de los nervios del tercero y el sexto generalmente, ¿no? Sí, puede haber. La lesión del tercero paracraneal ipsilateral más mediasis reactiva, no, pues, ¿no? ¿Dónde se produce la lesión de esta? A nivel de mesencéfalo, perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Lesión del tercer par craneal ipsilateral con midriasis reactiva, que corresponde a mesencéfalo. Perfecto. Seguimos. No es un síntoma típico cerebeloso, ¿sí? Recordemos que el cerebelo está muy pegadito por detrás de nuestro tronco encefálico. Y este se encarga de varias funciones. Las más frecuentemente evaluadas son las partes de control motor, ¿sí? Entonces, la lesión en nuestro cerebelo nos va a producir una ataxia, que es una ataxia cerebelosa, muy característica, porque el paciente va a aparecer como ebrio, ¿sí? Puede haber dismetría de las extremidades, puede haber disartria cerebelosa, ¿sí? Y un temblor cinético es un temblor al movimiento, ¿no? Un temblor al movimiento, sobre todo si es que está dirigido a algún movimiento específico. ¿Cuál es? No es un síntoma, la hipertonía, ¿no? Pero cuando hay una lesión en cerebelo, lo que se produce es hipotonía. ¿Sí? ¿Qué otras cosas produce? Ya dijimos, ¿no? La ataxia, la dismetría, la adiadococinesia y el temblor cinético. Entonces la respuesta es la sí. Perfecto. El trastorno que va desde la incapacidad para comprender el lenguaje escrito hasta la dificultad parcial de descifrar las palabras habladas se conoce como afasia de Wernicke, ¿no es cierto? Porque básicamente nos está hablando que hay una incapacidad para la comprensión, tanto escrito como para comprender o descifrar la palabra hablada, ¿no? Es decir, hay un problema para comprender tanto lo que leemos como lo que escribimos, y esto se ve en las afasias de Wernicke o afasia de comprensión o afasia sensitiva, ¿sí? Eso es lo que más caracteriza el Wernicke, a diferencia de la afasia de Broca, que se caracteriza por un problema básicamente de expresión, que es una afasia de expresión o expresiva, y afasia es una afasia motora, se llama también, pues. ¿Ya? La principal característica es la alteración de la fluencia verbal, es decir, habla muy poquito y suele darse cuenta de su déficit. ¿Cómo diferenciamos estas afasias de Broca y de Wernicke de las transcorticales? Porque aquí la repetición está conservada. No se olviden, esa es la gran diferencia con las otras, ¿no? En la global se afectan pues tanto el área de Wernicke como de Broca, ¿no? Es terrible. Listo. La dislalia es la dificultad para pronunciar un fonema. La dislalia, por ejemplo, es cuando los niñitos no pueden pronunciar bien la R, ¿no? Eso es la dislalia y es bastante frecuente de ver a esas edades y es una de las causas más frecuentes de consulta por terapia en niñitos, ¿no? Dificultad para articular palabras, hablamos de la disartria, disminución de la fluidez de las palabras, la afluencia o hiplofluencia verbal, que es una característica de las demás afasias. Dificultad para la comprensión, también característica de las afasias, y alteración de la nominación, también característica de las afasias.